Bueno, quiero en esta mañana tratar de orientarlos a ustedes, porque en la mayor parte de las secundarias y de las preparatorias y de las universidades de casi todo el mundo se nos está enseñando de que nosotros venimos del chango, de que somos el resultado de una evolución. Sin embargo, la Biblia nos da una evidencia científica de que no venimos ni somos el resultado de una selección natural, ni tampoco provenimos de los animales. Las tres preguntas más importantes para responder son: ¿de dónde venimos? Esta pregunta trata con nuestros orígenes. La segunda es: ¿quiénes somos? Esta pregunta trata con nuestra identidad. Y la tercera, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta trata a través de nuestro destino. Entonces, los seres humanos necesitamos saber nuestro origen, porque si tú no sabes de dónde vienes, no vas a tener un propósito ni significado en tu vida. Yo le decía a un maestro de preparatoria que cuando se les enseña a los estudiantes que venimos del chango, por eso se portan como changos. Por eso actúan, ¿verdad?, como animalitos. No nos sorprenda de que ellos se porten así cuando se les ha enseñado que provenimos de los animales. Si tú no sabes quién eres, vas a caer en lo que se llama errores filosóficos, te vas a involucrar en sectas, te vas a meter con el budismo que enseña que no existe Dios. No sabes si ustedes sabían, el budismo es una religión atea. Vas a involucrarte con los mormones que dicen que somos dioses, te vas a involucrar con los ateos que dicen que no existe Dios. Actualmente ya casi no hay ateos. En los últimos 5 años he tenido solamente 2 debates en la televisión con 2 ateos, y los 2 ateos tenían un problema de amargura. Casi todos los ateos que te digan que no existe Dios es porque se amargaron contra Dios cuando eran jóvenes, o no supieron responder alguna pregunta de la vida, como ¿por qué se murió mi hijo? ¿Por qué Dios, si existe, permite las guerras, permite las inundaciones, permite las tragedias? Y cuando el ser humano no tiene respuestas ante estas preguntas, el ser humano concluye y dice: no puede existir Dios. Porque si Dios existiera, no permitiría las tragedias y la maldad. Sin embargo, esto nos pone a nosotros en lo que se llama en la Biblia, en el pecado de soberbia. El creer que si nosotros fuésemos Dios, podríamos nosotros arreglar el mundo y poner otro tipo de universo. Esta soberbia humana, la Biblia le llama necedad, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces, si alguno de ustedes proviene de alguna familia de ateos, pregúntale a tu papá o a tu maestro en la preparatoria: mire, maestro, si usted no cree en Dios, es deshonesto intelectualmente. Porque si usted no cree en Dios por el hecho de que no entiende o no tiene respuestas, se llama aberración filosófica. Más bien usted, dile a tu maestro, debería de decir: Dios, si existes, explícame por qué hay maldad. ¿Por qué permites que el diablo siga liberando su guerra? ¿Por qué permites las inundaciones? ¿Por qué permites las muertes? ¿Por qué permites estas cosas? Y la Biblia nos da las respuestas a todas estas interrogantes. Pero ¿qué cosa necesitamos? Paciencia. Necesitamos humildad para reconocer que somos infinitamente más pequeños que nuestro Creador, y que si vamos a tener respuestas, necesitamos ser humildes y reconocer que nuestra mente de ostión, nuestra mente de camarón que tenemos, no se puede comparar con la mente de Dios. Una vez un gran santo, Agustín de Hipona, iba caminando por la playa. Iba preguntándose: oh Dios,
si tú eres grande y poderoso, ¿por qué dejas que el diablo siga viviendo? ¿Por qué permitiste la entrada de la maldad al universo? Y Agustín iba caminando por la playa cuando vio a un niño que estaba recogiendo el agua con las manos y metiéndola en un pocito que hizo en la arena. Y entonces Agustín le preguntó al niño, ¿qué estás haciendo, niño? Y le contestó el niño, estoy tratando de meter el océano en el hoyito. Y le contestó Agustín, ah, qué niño tan tonto, ¿qué no sabes que el mar es más grande que el hoyito? Y el niño se paró y le dijo a Agustín, ¿y qué tú no sabes que los pensamientos de Dios son más grandes que la jicarita que tienes aquí adentro? Desde ese momento este gran hombre de Dios y este gran santo de Dios reconoció que para poder comprender la vida y para poder entender a Dios necesitamos humildad, reconocer nuestra finitud y nuestra falta de capacidad intelectual para poder entender los problemas del universo. Vamos a abordar en primer lugar el término de lo que es la ciencia. ¿Saben ustedes lo que es la ciencia? La ciencia viene de la palabra gnosis griega, que significa conocimiento. Vamos por orden. La ciencia es conocimiento, nada más. Es conocimiento. O sea, un científico es una persona que observa las cosas de alrededor, los fenómenos de alrededor, para poder medirlos a través de un laboratorio, de un tubo de ensayo, y determinar si es científico. La ciencia es la observación de las cosas que nos rodean con el objeto de aprender más de ellas. Pero los científicos también inventan y también especulan y también teorizan y también hipotetizan, y cuando no es científico lo aducen como científico. Les voy a dar dos ejemplos. Ve a cualquier tienda de Sanborns o a cualquier tienda de Vips o a cualquier librería y vas a encontrar libros que dicen la Tierra tiene 15 billones de años, o hace 30 billones de años comenzó la Tierra, o la época glacial, o la época paleozoica. Pregunta a los científicos, ¿de dónde sacaron esa información? ¿De dónde sacaron 15 billones, 25 billones, 10 billones de años? ¿Saben de dónde lo sacaron? Tal vez de un puro de marihuana que se fumaron. Porque para que nosotros, síganme con cuidado, para que nosotros podamos decir la Tierra tiene 15 billones o 10 millones o la cantidad que tú quieras, necesitamos medir ese tiempo y haber estado en el tiempo en que se creó la Tierra. Para que algo sea científico, tiene que ser repetitivo. Si no es repetitivo, no puede ser científico, es especulativo. Pero tú llegas a la secundaria y a la preparatoria y te la crees. ¿Saben ustedes que para poder medir la antigüedad del mundo hay 96 métodos científicos? Y de estos 96 métodos hay 3 que son los más aproximados científicamente. Uno es el potasio-argón, otro es la radiactividad y el otro se llama el carbono 14. Estos 3 métodos, el potasio-argón, la radioactividad y el carbono 14, se han equivocado por más de 20 millones de años. Así que cualquier libro que tú leas que diga que la Tierra tiene tanto tiempo es filosófico, no es científico. Y la otra prueba es la evolución. No existe, jóvenes, no existe una sola prueba científica que vengamos de los animales. Una sola prueba no existe. Para que podamos nosotros demostrar que somos el producto de la evolución, necesitaríamos encontrar más de 3 millones de eslabones perdidos. Una vez un maestro
el subdirector del Politécnico en México hace algunos años. Tuve un debate porque él era ateo y evolucionista y comenzó a burlarse de mí. Me dijo, ¿usted es de esos cristianitos que creen que venimos de una sola pareja? Y yo le contesté, ¿y usted es de esos locos que creen que venimos de chita? Cuando esta persona me comenzó a agredir de una forma ridícula para tratar de burlarse y ridiculizarme frente a los estudiantes, yo le tuve que contestar de la misma manera y decirle, ¿usted de dónde viene? ¿A quién se parece su abuelita? Le pregunté. Y me dijo, bueno, se parece a mi bisabuela, mi tatarabuela, etcétera, etcétera. Y le dije, ustedes los evolucionistas, fíjense lo que enseñan, que por un accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos. Por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente apareció un changuito. O sea que somos dos accidentes en medio de un accidente. Es más ridícula la enseñanza que venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica que las pruebas, escúchenme, científicas que se encuentran en la palabra de Dios. Ninguna teoría acerca del origen de la vida o del mundo se puede probar científicamente. La teoría de la evolución no es científica. Métete eso en la cabeza y méteselo a tu maestro en la prepa, en la universidad y en la preparatoria. Maestro, lo que usted me está enseñando es dogmático. Es una suposición, pero nunca nos diga que es la verdad, porque no es cierto que es la verdad, ni siquiera científicamente. Miren ustedes el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, que se publicó en 1859 y se volvió a republicar en 1956. El científico W.R. Thomson, entomologista, que significa estudiar los insectos, de fama mundial y premio Nobel, escribió en la edición centenaria del libro de Darwin las siguientes palabras: Carlos Darwin no demuestra de ninguna manera que las especies se originaron por selección natural. Solo especuló en base a ciertas presuposiciones como podría suceder. Ni él mismo estaba convencido de su teoría, pero nunca la probó científicamente. En el capítulo 4 del libro El origen de las especies, Darwin emplea un lenguaje especulativo, imaginativo e hipotético como quizá, tal vez, a lo mejor, no estoy seguro, puede que, más de 187 veces. ¿Puede un libro así considerarse científico? ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución enseña que de una sola célula se fue gradualmente cambiando hasta dar origen a todas las especies más complejas que actualmente existen. De acuerdo a la teoría de la evolución, el ser humano es simplemente el más desarrollado de los animales y está formado solo de una forma de materia altamente organizada. Sin embargo, la teoría de la evolución, señores maestros de física, científicos y personas que nos escuchan, viola las dos leyes científicas más importantes que existen de cualquier disciplina académica. La primera y la segunda ley de las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica establecen dos principios. Uno, que todo el proceso natural del universo causa un aumento neto en desorden y una pérdida neta de la energía. Y la segunda ley dice: todos los procesos espontáneos cambian de complejos al desorden y la energía organizada a la energía calorífica. O sea que jamás el orden ha surgido del desorden, que es lo que enseña la teoría de la evolución.
La evolución dice que del desorden se formó el orden, y científicamente la primera y la segunda ley de la termodinámica contradicen que pueda surgir el orden del desorden. Es lo contrario. Dios creó un orden y de ese orden hubo una rebelión cósmica que desordenó y volvió el universo en un caos totalmente. ¿Cuántos de ustedes han oído del Pithecanthropus erectus? Que lo citan como una prueba de la evolución. ¿Saben ustedes qué es el fraude intelectual más grande del siglo XX? El Pithecanthropus erectus comenzó cuando un médico del ejército holandés llamado Dubois, comisionado en la isla de Java, encuentra en 1891 un pedazo de mandíbula y un fémur. Con estos dos huesos inventaron al hombre mono y lo bautizaron Pithecanthropus erectus y proclamaron haber encontrado el eslabón perdido. Pero en lugar de exhibirlo en público, lo escondieron hasta 1923, cuando suponían que el invento lo habían creído todo el mundo científico. Cuando otros científicos lo examinaron, dictaminaron que los huesos del Pithecanthropus erectus pertenecían a un hombre normal y que ninguno de ellos pertenecía a ningún chango, a ningún gorila, a ningún orangután. Y así podíamos seguir nosotros con el hombre de Piltdown, el hombre de Nebraska, el hombre de Neanderthal, y podríamos seguir con el hombre de Colorado, el hombre de Heidelberg, todos fraudes intelectuales. Ninguno de estos supuestos eslabones perdidos jamás demostraron de que era realmente el eslabón perdido. ¿Saben ustedes por qué se inventó el eslabón perdido y por qué se inventó la teoría de la evolución? Porque el ser humano no conoce la Biblia. La Biblia es el único libro que nos dice, jóvenes, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pero como el hombre no conoce la Biblia, el hombre tiene que inventar. El hombre tiene que imaginarse que venimos de algún lado e inventaron la teoría de la evolución. Quiero que a continuación ustedes comiencen a apuntar, a los que les interese, las pruebas científicas de la Biblia de la creación del ser humano. Ojalá que en las secundarias y en las preparatorias de Tabasco y de México y de Nuevo León y del mundo entero nos dieran la oportunidad a los cristianos de demostrarles a la Secretaría de Educación Pública y a los científicos y a los entomologistas y a los físicos matemáticos y a los sociólogos y a los biólogos y a los químicos que la Biblia tiene más evidencias científicas que la teoría de la evolución. Número 1, la Biblia en el libro del Génesis describe el orden perfecto en el cual Dios creó las cosas. Escucha, primer día la luz, segundo día el firmamento, tercer día la tierra y el mar, cuarto día el sol, la luna y las estrellas, quinto día los peces y las aves, el sexto día los animales y el ser humano. Y la ciencia comprueba actualmente que para que haya vida vegetal tenía que haber antes agua, y para que hubiera vida humana tenía que haber existido primero la luz, el agua, las plantas que producen el oxígeno y el aire. Pregunta, ¿quién le reveló a Moisés hace más de 5,000 años el orden perfecto que la ciencia actualmente comprueba? Número 2, en Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, más de 5,000 años antes de que Gregorio Mendel en 1860 descubriera los principios de la genética y de la herencia, vean lo que dice la Biblia en Génesis 1, 11 y 12. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Tú tomas una semilla de uvas, y dentro de la semilla de uvas hay un software, hay un programa que cuando tú siembras la semilla, ese programa hace que la uva sea moradita o verde, que tenga ese tamaño y que tenga esas cualidades intrínsecas para alimentar sobre todo los antioxidantes que necesitamos en el cuerpo humano. Toma una semilla de manzana y hay un software, un programa en la semilla de manzana que dice que la manzana tiene que ser más grandecita, roja o verde, y con diferentes condimentos y vitaminas para nuestro intestino y nuestro estómago. La semilla de papaya tiene un software, un programa para que la papaya sea de diferente forma, con diferente contexto, textura, sabor y olor. La semilla del mango, la semilla del chabacano, todo de acuerdo a lo que la Biblia estableció hace más de 5,000 años antes que la genética fuera descubierta. Ahora ustedes saben que la Biblia nos dice que el hombre fue hecho ¿de dónde? ¿De dónde fuimos hechos de acuerdo a la Biblia? Del polvo de la tierra. Escuchen lo que la Biblia dice y lo que la ciencia comprueba. La Biblia nos revela que el cuerpo humano del primer varón fue formado del polvo de la tierra. Y la ciencia comprueba que los 4 gases que forman la tierra y el cuerpo humano, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y los 17 elementos químicos que están en la tierra, se encuentran en el cuerpo humano: cal, hierro, azufre, fósforo, calcio, cloro, flúor, yodo, magnesio, potasio, sodio. Son los mismos gases y los mismos elementos químicos que forman el cuerpo humano. ¿Quién le reveló a Moisés en la Biblia que el ser humano, hecho del polvo de la tierra en su cuerpo físico, tiene los gases y los elementos químicos que forman también la tierra? Número 5. Dice la Biblia que antes de que se descubriera la tierra, que no estaba sostenida debajo de nada. Ustedes tienen libros todavía donde la tierra está cargada por Charles Atlas o por tortugas, ¿no? ¿Recuerdan esos libros, verdad? La Biblia nos dice en Job capítulo 26, versículo 7, antes de que se descubriera que la tierra no colgaba sobre nada, cuelga la tierra sobre nada. Job 26, 7, apúntalo. Job 26, versículo 7, apúntalo y restrígaselo así en las narices a tu maestro y muéstrale que 4,500 años antes de que se descubriera que la tierra no colgaba sobre nada, ya la Biblia lo decía. Antes de que se descubriera que el viento tiene peso. ¿Quién lo descubrió? Torricelli descubrió el barómetro o inventó el barómetro en 1608 a 1647. La Biblia 2,300 años antes de Torricelli. Job 28, versículo 5 dice: porque él le dio al dar peso al viento. Job 28, versículo 25, al dar peso al viento. Yo no estoy hablando de filosofías, ni estamos hipotetizando, ni estamos inventando. Cuando algún amigo te diga, la Biblia fue hecha por hombres, demuéstrale que la Biblia tiene más evidencias científicas que cualquier otro libro que exista de los que se consideran libros sagrados.
Antes de que se descubriera la evaporización y la condensación de las nubes, Job 36:27, la Biblia describía el ciclo meteorológico con miles de años de anticipación. Pero además de todas estas pruebas, ¿cuántos científicos creen ustedes que son cristianos actualmente en el mundo? ¿Cuántos científicos, físicos, matemáticos, astrónomos, biólogos creen ustedes que son cristianos y que creen en la Biblia y no creen en la evolución? El 65% de los más grandes científicos de toda la historia han creído en la Biblia y en la creación científica de la Biblia. Apunta los nombres que te voy a dar. Michael Faraday, 1867, físico y químico inglés, fue el pionero de la electricidad, fue el pionero y el descubridor de la inducción electromagnética. Ha sido llamado el más grande científico experimental de todos los tiempos. Dijo: la Biblia para mí es el libro más profundo en ciencia, y sin Jesucristo yo nunca hubiera podido descubrir la inducción electromagnética. James Clerk Maxwell, 1879, desarrolló las famosas ecuaciones Maxwell. Las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, antes de que fueran descubiertas por la ciencia, Maxwell escribió: Cristo me fue enseñado desde mi niñez por mis padres, y gracias al conocimiento de la Biblia mantuve una mente abierta ante los descubrimientos científicos antes de negar de que Dios no existiera. En tercer lugar, Lord William Kelvin, 1907, descubridor de la segunda ley de la termodinámica, y fue el que inventó los instrumentos científicos y telegráficos. Isaac Newton, 1727, matemático, físico, astrónomo, científico inglés, descubrió las leyes de la gravitación universal y la descomposición de la luz. También las bases del cálculo diferencial. Este científico Newton dijo: un científico ateo sería un científico limitado, porque las cosas que la ciencia no puede explicar, tampoco él las podría penetrar. Blaise Pascal, 1662, matemático, físico, filósofo francés, enunció las leyes de la presión atmosférica y del equilibrio de los fluidos. Pascal escribió: sin Jesucristo nunca hubiera sabido que la ciencia no me puede decir de dónde vengo, quién soy y a dónde me dirijo. ¿Crees que el maestro tuyo en tu escuela es más sabio que estos físicos? ¿Creen ustedes, jóvenes, que los ateos del siglo XX son más inteligentes que Pascal, que Maxwell y que Newton? Cuando estos hombres son los pioneros de la ciencia y los descubridores de las leyes físicas más grandes del universo. Pero los hombres del siglo XX y los maestros actualmente se creen más inteligentes y se han tragado la teoría de que venimos de los animales. Y finalmente, ¿quién creen ustedes que en 1969 puso el primer cohete en la Luna? Se llamó Wernher von Braun, director de la NASA y de la Administración del Espacio y de la Investigación del Universo. Wernher von Braun inventó el cohete B-2 en la Segunda Guerra Mundial. Vino de Estados Unidos y comenzó a diseñar el programa para aterrizar en la Luna. Es uno de los más grandes científicos del siglo XX. Diario, el doctor Wernher von Braun tenía estudios bíblicos en su oficina, y él dijo estas palabras: la idea de un universo ordenado sería imposible sin la existencia de Dios. La grandeza del cosmos certifica
el diseño de un creador universal. Sería absurdo estar expuesto a la ley del orden y del diseño del universo y decir, Dios no existe. Y así podríamos mencionar a todos los astronautas que son cristianos, a los científicos que son cristianos como Louis Pasteur, Jonathan Kepler, James Simpson, Samuel Morse, inventor del telégrafo, todos cristianos. Pero tu maestro dice que él no es cristiano porque no es científico. Tu maestro te dice en la preparatoria de que no es verdad que la Biblia sea un libro inspirado por Dios. ¿Y saben por qué hablan de esta manera? Por la ignorancia que tienen tan grande en sus corazones. Vamos a concluir en esta mañana con estos puntos. Número 1, no existe la menor evidencia científica para sostener la validez de la teoría de la evolución. Una sola prueba no existe. Número 2, la teoría de la evolución actualmente domina los museos, escuelas, universidades, la política, las artes y los medios de comunicación. Se cumplió la famosa mentira de un filósofo griego que dijo, cuando una mentira se repite 100 veces, acaba siendo aceptada como una verdad. ¿Sabes quién dijo esta frase? Adolfo Hitler. Cuando una mentira se repite 100 veces, acaba siendo aceptada como una verdad. Número 3, si el ser humano es el producto de una evolución, entonces no necesitamos a un salvador, sino una criatura evolucionada que en nada se diferencia de los animales. Esta teoría lleva hacia el materialismo, al colectivismo, al relativismo, al ateísmo, a la anarquía, a la desesperación y a la muerte intelectual. Número 4, mientras el ser humano no reconozca su responsabilidad delante de su Creador, continuará viviendo una vida sin propósito y sin significado. Si venimos de los animales, ¿qué caso tiene portarnos bien? Si venimos de los animales, ¿quién nos va a decir que el homosexualismo es un pecado? ¿Quién nos va a decir que antes de casarse, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novia? ¿Quién me va a prohibir que fume marihuana? El día que mi padre me diga por qué fumas marihuana, yo le voy a contestar, ¿y tú por qué le fuiste infiel a mi esposa, a mi madre? Tú me dices que no fume, papá, y sin embargo tú eres una persona inmoral. ¿Quién es más pecador entre tú y yo? ¿Qué plataforma moral podríamos tener para educar a nuestros hijos si venimos de los animales? Y finalmente, la creación bíblica nos demuestra a un creador detrás de toda la creación, dejándonos un testimonio irrefutable de su existencia. Dice en Isaías capítulo 40, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace cosa ridícula, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Así cuando Dios sopla sobre ellos, se secan como la hierba del campo. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo de Dios. Jóvenes tabasqueños, o chocos como les dicen aquí, ustedes tienen la responsabilidad en sus escuelas como cristianos de llevar esta palabra, de enfrentarte a tu maestro y decirle, discúlpeme maestro, pero lo que usted está enseñando no es científico. Por lo menos sea honesto y díganos, es una teoría, como se conoce, teoría de la evolución. Pero sea usted honesto
para permitirnos enseñar la otra alternativa, la creación bíblica, la cual el mundo no conoce porque tú no se las has enseñado, porque tú no has compartido estas verdades con tus amigos y con tus amigas, con tus maestros, porque te has tragado también la mentira de que venimos de los animales. Y cuando un joven pierde la sal, cuando tú crees que el cristianismo es solamente ir a la iglesia el domingo y calentar el asiento de tu silla y vivir entre semana como tú quieres, no has entendido que el cristianismo es ser testigos, es hablar y dar mensaje de la verdad y combatir la mentira y defender la verdad de Dios aún con nuestra propia vida. Y en esta mañana yo creo que hay muchos de ustedes que aún no tienen una relación con Jesucristo. Y a todos ustedes jóvenes en esta mañana que no tienen una relación con Jesucristo, yo los invito a que vengan en este momento y acepten a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Y ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón: Señor, quiero conocer la verdad, y yo sé ahora que la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre Santo, gracias por abrir los ojos de mi entendimiento. Perdona mi soberbia intelectual de querer comparar mis pensamientos con tus pensamientos, de creerme más inteligente y más sabio que tú. Perdóname, Señor. Quiero ahora que tú me enseñes, que dirijas mi vida, que me guíes a la verdad, que me abras el entendimiento y que conozca la luz, la verdadera luz, en tu Santo Hijo Jesucristo. Enséñame, Señor, a conocer la Biblia, a memorizarla, a estudiarla profundamente, porque el mundo que me rodea vive en tinieblas. Mis amigos y mis amigas viven confundidos en la fornicación, en la inmoralidad, en las filosofías del mundo, porque no te conocen, Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón en este momento, porque creo que en esa cruz, en la cruz del Calvario, tú diste tu vida y tu sangre para lavarme y perdonar mis pecados. Entra a mi corazón, Jesucristo, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias porque en esta mañana salgo contigo con más luz y con más entendimiento de las cosas que el mundo no conoce, y ahora yo voy al mundo como la luz de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.